Buenas noches, estamos nuevamente en un programa más de energía y otras cuestiones. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante que es toda esa protesta estudiantil, particularmente en la Universidad Nacional de Asunción, que no es solamente Asunción, está en realidad en toda la República o en los principales sitios de la República, pero es el nombre de la Universidad Nacional de Asunción, y donde los estudiantes están luchando para mantener el arancel cero, que no se quite esa conquista que fue conseguida hace unos pocos años. Y bueno, la cuestión está un poco cómo potenciar la educación pública, particularmente la educación terciaria en este caso, pero comenzando desde la primaria, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede dar prioridad a la educación y no dejar relegada la educación con este tipo de medidas que en realidad lo que buscan es concentrar los ingresos en pocas manos y tener un manejo discrecional de fondos? Esa es, en el fondo, la medida que afecta no solamente a la Universidad Nacional de Asunción, al arancel cero, sino afecta también a las enfermedades catastróficas, afecta a los municipios, a las gobernaciones, que en definitiva están mucho más cerca de la gente y podrían proveer una alimentación en forma mucho más barata, más controlada por la misma gente. Pero no, hay como una voluntad de concentrar todos los ingresos en manos de Santiago Peña, y cualquiera de sus ministros. En este caso es, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social. También intervendrá el Ministerio de Hacienda, anteriormente llamado así, o Ministerio de Economía y Finanzas. Pero sí, el afán es concentrar el manejo de todos esos recursos que hay que decir que vienen de la triplicación de la compensación durante el gobierno de Fernando Lugo con el acuerdo Lugo-Lula. Fue un logro conseguido hace 15 años y el gobierno de Peña parece que no está interesado en conseguir mejores y mayores recursos. Inclusive está interesado en subir la tarifa de Itaipú, un hecho que es bastante cuestionado también, con el mismo objeto de concentrar los recursos y manejarlos en forma discrecional, y no está interesado, por ejemplo, en ejercer la soberanía, donde podría tener muchísimos más recursos y donde podría ahí sí apuntalar no solamente a la educación superior, la salud, sino también al sistema eléctrico. Pero aparentemente el gobierno de Santiago Peña no está interesado en la soberanía hidroeléctrica, en el ejercicio de la soberanía, sino utilizar ciertos recursos que ya otros gobiernos, como el de Fernando Lugo, consiguieron con esa triplicación de la compensación. Y ahora hay como que una disputa, una pelea, donde el Santiago Peña pretende quedarse con un recurso que ya está siendo utilizado por la Universidad Nacional de Asunción, y en particular el arancel cero, que es de mucha utilidad sobre todo para los estudiantes de menores recursos, y que si desaparece eso, de repente van a perder su carrera. Yo me recuerdo cuando era estudiante que hace un buen tiempo, ¿no es cierto? Hace un buen tiempo, pero bueno, ya había ese problema. Muchos ingresamos al primer curso en ese momento de la facultad, no había semestre, y bueno, éramos muchísimos los estudiantes de primer curso, y poco a poco se iba raleando, y muchos tenían que afiliarse al Partido Colorado o depender de la dictadura estronista para recibir una beca o un salario de hambre, pero para poder seguir sus estudios. O sea, ya había ese problema, pero con ese sentido claramente partidario y prebendario. El arancel cero no hace discriminación, entonces es un avance, yo creo que es muy importante. Se busca ese acceso que, como digo, ya era difícil hace más de 50 años. Yo
Fíjense que ingresé en 1969, o sea, hace 55 años, ¿no? Ya había ese problema, ya había ese problema. O sea que realmente no es un hecho nuevo y lo que es nuevo es que se pretende quitar una conquista de los estudiantes y sobre todo los estudiantes de menores recursos para, inclusive está ahí la investigación también, que es tan importante, la investigación, la excelencia de la universidad. Nuestra Universidad Nacional es la más significativa, es donde se forman los mejores profesionales. Entonces, ¿qué sentido tiene atacar al principal centro de estudios del país? Realmente es grave lo que está pretendiendo hacer Santiago Peña. Pero bueno, vamos a hablar hoy justamente con líderes estudiantiles que están allí en el terreno, justamente en esta lucha por mantener los recursos para la Universidad Nacional de Asunción. Yo creo que una lucha de gran trascendencia. Y ese va a ser el tema central, Mercedes. Yo te dejo a vos entonces la palabra ya para presentarle a nuestro invitado especial el día de hoy. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches a todos, a todas, también a la gente que nos va a ver seguramente en diferido. Buenos días, buenas tardes. Estamos en Tarima Digital PI por todos nuestros canales YouTube, Facebook. También estamos en Twitter, en TikTok. Pueden encontrarnos como Tarima Digital PI. Si no se suscribieron todavía, suscríbanse, por favor. No cuesta nada, así como tampoco no cuesta nada darle un me gusta, compartir y hacer comentarios a esta publicación. Hoy tenemos de invitados a dirigentes estudiantiles. Estamos esperando que se conecten algunos más, pero ya vamos a ponerle en pantalla a Camila Díaz de Vivar. Ella es estudiante de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Es secretaria de Deportes del Centro de Estudiantes de Ingeniería también. Pero bueno, esta es una invitación que le hicimos personalizada a ella como una de las jóvenes que estuvo movilizándose en todos estos días a favor de asegurar esos fondos del arancel cero. Buenas noches, Camila, ¿cómo estás? Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Un placer. Muchas gracias por aceptar esta invitación y vamos a... Sí, te escuchamos. No, también justamente quería agradecerles la invitación y espero poderles ser de ayuda esta noche, ¿verdad? A las personas que quieren saber un poco sobre cómo se está viviendo esto, más desde mi perspectiva y así, ¿verdad? Excelente, eso, así mismo, ahora queremos un poco la mirada de los jóvenes en esta transmisión que le llamamos Jóvenes en Lucha, y ya le invitamos también a responder la primera pregunta que preparamos para ustedes. Santiago Peña abrió una mesa de diálogo sobre el arancel cero, es una conquista de los jóvenes, costó muchísimo que esta mesa se instale, y a ustedes que están mirando esta transmisión, ¿qué les gustaría que le transmitan los jóvenes a Santiago Peña? Escríbanos en sus comentarios entonces, ¿qué mensaje les gustaría a ustedes que estos jóvenes le den a Santiago Peña, ya que está abierta esta mesa de diálogo? Y bueno, vamos a preguntarle enseguida un poco más a Camila, y también esperamos que en breve se conecte Ernesto Ojeda de la Faxo y otros jóvenes más. Nos dijo Ernesto que se estarían conectando también. Ustedes saben que ellos estuvieron movilizados frente a la avenida Costanera, también en tanto, frente al Palacio de López, en tanto los representantes estudiantiles estaban ahí adentro en el Palacio de López con una mesa de primer nivel. No estaba Santiago Peña, pero sí estaban ministros, estaban todos los representantes. Y bueno, hay hasta cuestiones anecdóticas que contar ahí. Pero bueno, vamos a darle la palabra entonces a nuestra invitada. Y como le decía, Santiago Peña, la pregunta es, Santiago Peña abrió una mesa de diálogo sobre el arancel cero. ¿Qué mensaje te gustaría que le transmitan los jóvenes a Santiago Peña? Ya tenemos algunos comentarios, vamos a pasar a nuestros comentarios. Tulio Ross nos saluda, hola Tulio. Después María Antonia Carballo dice buenas noches de Concepción, muchas gracias María Antonia. Odón Martínez, buenas noches, saludos también desde Concepción. Rosa Samudio dice buenas noches, tardes, mis saludos de Argentina, mucha fuerza a los jóvenes. Muy bien, entonces tenemos ahí ya un saludo para Genial Cami, dice grande Cami, ya con su público también nuestra invitada. Bueno, Camila, contanos un poco, quizás podemos empezar, Ricardo, con los antecedentes, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Te doy la palabra para esa primera pregunta entonces. Sí, una primera pregunta yo diría, en tu opinión, ¿cuántos jóvenes, si es una cantidad significativa de jóvenes que se benefician del arancel cero, y si realmente es decisivo para que muchos de los jóvenes que tienen ese arancel cero
puedan continuar con sus estudios. O sea, ¿cuál es la sensación, tanto en ingeniería donde vos estás, pero también en general en la Universidad Nacional? Vos te estuviste moviendo, estando en contacto con otros estudiantes de otras facultades, inclusive yo creo que estarás en contacto también con filiales de la UNA en otras ciudades. ¿Cuál es el sentir? O sea, ¿se entiende que esto es fundamental? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, para hablar un poco de la UNA, existe un número real de personas directamente beneficiadas, ¿verdad? Yo no lo tengo a mano, pero puedo hablar de porcentajes en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces uno dice, a ingeniería una persona sola que se va es porque tiene un sustento económico, ¿verdad? Sin embargo, el porcentaje en ingeniería llega al casi 40 o 50%, que si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, vemos que no es tan así, ¿verdad? Que en todas las facultades existe un gran porcentaje. Era como un poco más de 1.000 personas, ¿verdad? 1.000 estudiantes que se acogen a este beneficio. Y alrededor de la UNA, no puedo responder con el número exacto. Ahí entre los comentarios capaz me puedan ayudar, ¿verdad? Manejo como un poco más los datos de mi facultad que de la UNA en general, ¿verdad? O si Bueno, cuando ingresa el otro compañero de o sea, de otras facultades, ellos están creo en grupo, pueden ayudarme con esa respuesta. claro, sí, de hecho que sabemos que además también están las universidades del interior y seguramente que los porcentajes son más altos en las universidades del interior. Yo recuerdo que cuando hicimos el análisis de la primera ley que era para limitar los aranceles, ya se tenían estudios porque estábamos en medio de la pandemia de cuántos estudiantes no tenían plata para pagarse los datos o el internet para poder participar de las clases virtuales, eran muchísimos. Y ni qué decir en las universidades del interior. Entonces, ahí si está por el orden del 40% en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, es muy probable que las cifras sean mucho mayores en el interior. Así que estamos hablando de un impacto muy grande que puede tener que este arancel cero no tenga fondos. ¿No es cierto, Justamente estaba en una asamblea una compañera, ¿verdad? Una querida compañera mencionó, acá estamos más o menos 400 personas, ¿verdad? Y tienen que saber que el porcentaje de arancel cero ya en la Facultad de Ingeniería, acá donde estamos nosotros, ronda por el 50%. Es decir, que vos mirás a tu costado, adelante tuyo, hay alguien que está percibiendo este derecho, ¿verdad? Si vos no lo estás haciendo vos mismo, tenés que saber que al lado date la vuelta y vas a ver que hay gente que depende de este arancel. Y eso sin necesidad de que alguien te diga, yo tengo, ¿verdad? Así mismo es, porque claro, se hace como una diferencia también que no tendría que existir, a mi parecer. Justamente con Ricardo me acuerdo que debatíamos cuando yo era estudiante también este tema y él decía, bueno, tendría que haber un impuesto a la renta personal, que ahí entonces la gente, porque cuando eso no existía el impuesto a la renta personal, no sé si te acuerdas de esos debates, porque estábamos también nosotras en la movida universitaria en los 90, tendría que haber un impuesto a la renta personal y que a través de eso entonces aquel que tiene más plata pague más impuestos y bueno, entonces todos tienen el mismo acceso a la universidad públicas. Ahora sí que ya existe el impuesto al y entonces ese debería ser el mecanismo, digamos, donde aquellos que tienen más paguen, no a través de los aranceles universitarios. Pero bueno, el Poder Ejecutivo de una ley que se salió a toda bala sin consultar, ¿te parece que un proyecto de ley está bien que se elabore así a toda bala sin consultar con los sectores afectados? Y la realidad es que no. Desde el principio nos dimos cuenta de que esto no nos dio ni tiempo de compartir entre los compañeros, ¿verdad? Era como que, bueno, muchos manejábamos mucha información, entre que nos organizábamos un poco, ya había una sesión de senadores y era como que, bueno, sabemos que hay un problema con el arancel cero, pero no tenemos tiempo ni de adentrarnos mucho porque ya se va a sacar, ¿verdad? Era como que, bueno, te vas a ir a defender el arancel cero con la información que tengas y peleando, ¿verdad? Y es más, o sea, eh, este apuro
trajo incluso problemas entre los estudiantes, ¿verdad? Como ellos como muchos representantes creo, no tuvieron el tiempo de analizar mucho lo que estaba pasando, de repente pasaba la información. Bueno, eso lo vi en el transcurso. Después entendimos un poco de lo que estaban tratando de hacer, ¿verdad? O mucho, puedo decir, jamás yo tenía la información un poco antes, un poco después, pero desde el minuto que pudimos entender el plan, nos organizamos porque no estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Después, mucho se trató de desprestigiarnos con respecto bueno, ustedes están así, pero le están sacando el derecho al niño de comer, ¿verdad? Le están sacando su derecho porque ustedes quieren guardar para su educación superior. Entonces era como que el discurso trataba de enfrentar universitarios y secundarios, ¿verdad? Entonces, en ese lapso también hubo como que te sentís también como estudiante, o sea, sí, yo necesito, o mis compañeros necesitan, pero ellos vienen primero, ¿verdad? Y entendemos eso. Después, sin embargo, vienen las denuncias de los secundarios que te dicen que ese sistema tampoco va con ellos, o sea, ni ellos están de acuerdo. Entonces, los principales protagonistas de esta ley empezaron a salir a protestar y son menores de edad, ¿verdad? Entonces eso, es más, muchos nos dijeron, nosotros necesitamos que siga la arancel cero porque acá unos años vamos a salir, nos vamos a ir a la facultad y no va a haber ese derecho para nosotros. Entonces también luchamos por el arancel cero, a la par que queremos una mesa de diálogo para saber cómo es posible que este proyecto se va a desarrollar. Es decir, nadie más que un grupo selecto de personas tenía conocimiento de cómo iban a aplicar. Hasta ahora creo que no dieron respuesta, ¿verdad? Y esa fue la situación que vivimos, ¿verdad? Vivimos una situación de mucha desinformación, estrés, ataque en las redes. Como que personalmente yo fui muy atacada en las redes sociales por defender el derecho de arancel cero, porque decían, primero trataron de decir que yo tengo un poco de dinero, porque vieron mi Instagram, ¿verdad? O sea, jamás el Instagram es una declaración jurada, pero bueno, dijeron, no, esta tiene una vida así, entonces quiere defender y el arancel cero porque ella es beneficiaria, ¿verdad? Bueno, yo salí a declarar entonces que yo no soy beneficiaria. Entonces ahí empezaron con que yo alguna vez solicité una beca deportiva, ¿verdad? Que no tiene que ver con la declaración jurada ni nada, ¿verdad? Que es propiedad de la Facultad de Ingeniería. Entonces era, bueno, ella solicitó beca. Y así como yo vi que yo salía a defender en redes, hubo un ataque y sigue habiendo un ataque excesivo hacia los estudiantes, ¿verdad? Hacia los estudiantes universitarios y secundarios. Yo creo que eso también es importante mencionar, ¿verdad? Que este proyecto de ley no solamente se hizo a tambor batiente, sino que además se hizo con toda una artillería de trolls que estaban ahí detrás tratando de atacarle a la gente que salía a defender el derecho a la educación, en este caso a través del arancel cero. Y inclusive creo que hay una batalla que ustedes ya ganaron, porque claro, a veces cuando estamos en la lucha estudiantil, digamos que tenemos una utopía algo, ¿verdad? Queremos llegar hasta la utopía y eso a veces no es tan factible, pero sí creo que tienen que ya sumarle a como un punto ganado o como un gol hecho que no pudieron los medios de comunicación vencer cartistas, ¿no es cierto?, los que están defendiendo esta ley HC, arancel cero, no sé si se dieron cuenta que las siglas son HC, no pudieron instalar el discurso de que los estudiantes universitarios están en contra de que los niños no pasen hambre, porque eso es lo que intentaron, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Cómo vas a estar en contra del hambre cero, más o menos, ¿verdad? Le pusieron luego un nombre como para tratar de que sea muy difícil plantear algo diferente. Sin embargo, esa batalla comunicacional la perdió el gobierno. Yo creo que a la ciudadanía le quedó clarísimo que lo que los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, defienden es el derecho a la educación y también que se piense en otro formato de cómo hacer que los niños y las niñas y adolescentes tengan una buena alimentación escolar, ¿no es cierto? Entonces, ese ya es un punto que ustedes ganaron. Y quizás podrías comentarnos un poco, bueno, pero antes de eso, voy a leer los comentarios porque tenemos muchos comentarios, así no se nos acumulan tanto. Dale. Los comentarios de la gente, les recuerdo a todos que la primera pregunta que tenemos es ¿qué mensaje ustedes quieren que los estudiantes le den a Santiago Peña? Porque se instaló la mesa de diálogo, fue una lucha de 15 días, podemos preguntarle un poco a Camila
cómo se logró que se instale esa mesa, porque al comienzo del gobierno, bueno, de hecho ya aprobó la ley sin dialogar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice la gente sobre esta pregunta y, bueno, las diferentes opiniones que tengan también. Dice Herminia Ferreira, dice, fuerza jóvenes, el futuro de la patria. Muchas gracias, Herminia, por tu comentario. Después tenemos acá una sigla que dice Concepción, son casi 3.000 jóvenes financiados por el Arancel Cero. Imagínense el impacto que tiene esto. ¿Cómo no se pudo hablar con los jóvenes? ¿Verdad? Hilario Mendoza dice, buenas noches, mis saludos desde Ciudad del Este. Fuerza a este equipo maravilloso. Muchas gracias por escucharnos también desde el este del país. Tulio Ross dice, el ataque por las redes sociales es el arma de la derecha asesina que se llama fake news. Sí, mucho cuidado con las fake news. A ver, tenemos un mensaje acá un poco largo, vamos a ver si muestra todo. Dice Cándido Lescano Acosta, buenas noches, primero quiero felicitar a los jóvenes estudiantes de todos los niveles por la valentía de defender los derechos. Preocupa esta ley que intenta aplicar en forma prepotente y dictatorial sin hacer un estudio al perjudicar hambreando a los escolares, privilegiando a los burreros y a sus familiares. Fuerza, los vencidos son los que no luchan. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Cándido Lescano desde San Ignacio, Misiones. Muchas gracias por escucharnos también desde Misiones. Julio Benítez dice, de Ciudad del Este, saludos cordiales. Una pregunta, Camila Díaz. ¿Tus padres están y vos votaron en abril de 2023 y recibieron sus 50.000 o 100.000? Dice Julio Benítez. Bueno, una pregunta muy interesante. A ver, dice Gabriel Peralta, Fuerza Juventud de Itagua, desde Itagua te apoyamos. Muchas gracias, Gabriel, por seguirnos de Itagua también. Y creo que realmente la cara de la facultad, Ricardo, vos que sos profe, antes de la siguiente pregunta, Camila, vos que sos profe en la facultad, ¿te parece que cambió un poco la cara de la facultad con el Arancel Cero? ¿Ya te están tocando alumnos beneficiarios del Arancel Cero? Porque ese es un beneficio que hay desde el 2020. Sí, yo creo que sí, se nota, y más en cursos superiores que muchas veces ya la gente que no tiene chances de seguir, bueno, va abandonando. Yo creo que se nota que hay gente que en fin, bastante, de recursos bastante limitados que inclusive llega a los últimos cursos. También ocurría, vuelvo a decir, hasta mi época eso, pero era mucho más difícil. Yo creo que esto facilita, ¿no? Facilita. Yo tenía una pregunta, Mercedes, también a Camila, ¿no es cierto? Tuvimos muchas luchas estudiantiles, ¿no? Mercedes recordaba lo de la lucha en la década del 90, también el Arancel Cero. Bueno, yo tuve en mi época, ¿no es cierto? Ahí pero ¿cómo viste vos, Camila, la participación de la gente? ¿Hay convicción? ¿La gente salen todos? ¿O hay, digamos, hay gente que pues en nuestra época por lo menos había la gente que decía, no, está bien, la protesta está bien, pero tenemos que dar clases porque perdemos clases. Y siempre ese es la gente a veces hasta está de acuerdo con las luchas, está de acuerdo que las luchas son justas, pero dice, bueno, pero tenemos que seguir estudiando, y, o sea, como ese conformismo. Yo no sé cómo está, porque realmente la movilización fue bastante significativa este martes, ¿no es cierto? Fue una movilización bastante importante. Entonces, ¿cómo ves vos el ambiente? La gente va a seguir luchando, y de hecho ahora está esta mesa instalada. ¿Cuál es la perspectiva, Camila? Bueno, con respecto a esa pregunta, es de repente un poco, se divide por facultad o por instituto, ¿verdad? Veo así institutos que están al 100%, veo otras que no tanto, ¿verdad? Pero sí veo en general, más que conformismo, es como una desesperanza y un retroceso en el proceso democrático, ¿verdad? Porque uno dice, sí, claro que me parece justo, estoy dispuesto a luchar, pero esto no va a cambiar, ¿verdad? Porque ellos así en 15 días lo hacen, deshacen, se retractan otra vez, ¿verdad? De lo que hicieron, ¿verdad? Y eso es como que deja un poco... te da un poco de rabia y te hace entrar en un sentimiento de no sé, sigo, no sigo, pero sin embargo, por suerte hay mucha gente con una convicción muy fuerte que sigue liderando y que sigue creyendo que los jóvenes pueden ser el cambio, ¿verdad? Entonces, gracias, por suerte se sumó también la ciudadanía
se sumó la ciudadanía en apoyo, ¿verdad? Al principio era como cuando yo salía a las calles, ¿verdad? Decía, o sea, en una entrevista luego que me llamaron antes, me entrevistaron, yo pedí disculpas a la ciudadanía y lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros al salir a protestar, sí, estamos impidiendo que alguien llegue a su casa con más rapidez, ¿verdad? Pero es la única manera que tenemos, no hay otra herramienta en este gobierno, no tenemos un diálogo, ¿verdad? Y ellos tratan de instalar eh, que nosotros somos los que queremos, no queremos hablar, ¿verdad? Y a toda esta gente le pregunto, ¿en qué instancia estamos? La ley ya está aprobada, nosotros no estamos protestando por la inminente aprobación, la ley ya está, y ahora es como que le meten una mesa de diálogo. Entonces, nada, aprovecho este espacio también para pedir disculpas si en algún momento los jóvenes fuimos los causantes de que tarden un poco más o lo que sea, ¿verdad? Y, pero es la única herramienta que hoy tenemos es la protesta. Sin eso no nos hubieran escuchado y sin que nos escuchen no les podemos decir que su plan de la alimentación escolar no necesariamente tiene ese objetivo, ¿verdad? Seguimos en pie de la lucha. Seguimos en pie de la lucha y lo vamos a seguir haciendo, por más de que muchas veces algunos crean que no se puede, que es difícil. Van a haber todavía líderes y eso tiene la juventud hoy, que la juventud se reinventa, ¿verdad? Es como que vos, bueno, se pierde esta batalla y hay otras miles de voces que vos podés escuchar para poder mejorar en la siguiente, o se gana una batalla y hay muchas voces que te van a decir, bueno, vamos a repetir este proceso para agregar esto, y es lo que no tiene el gobierno, ¿verdad? Solamente tiene las cabezas de ellos, pero nosotros somos miles, entonces nos vamos a reinventar y vamos a seguir, y van a seguir otras generaciones después de nosotros. Entonces, si lo que creen es que vamos a parar, están un poco equivocados, ¿verdad? Bien. Me encanta eso, ¿verdad? ¿Verdad, Ricardo? Que yo quiero decir, y quiero, así como Camila dice, bueno, pedimos disculpas si causamos molestias. Por otra parte, yo quiero decir que la movilización de los jóvenes en realidad nos dio muchísima esperanza, porque es como que estamos en una situación tan complicada, golpe tras golpe. Pasó lo de la superintendencia de jubilaciones, vi que los jubilados también se fueron a solidarizarse con ustedes. Pasó lo de la destitución de una parlamentaria de la oposición sin realmente una causa justificada en relación a todos los prontuarios que tienen otros parlamentarios, ¿no es cierto? Y todo iba como pasando y sin ni siquiera que se mueva mucho la gente, ¿verdad? Las movilizaciones eran pequeñas. Sin embargo, la de ustedes así como que nos llenó de esperanza y están tomando la posta, ¿verdad? De alguna forma también. Ya los que somos más grandes, mejor nos falta un poco más de polenta y bueno, y con ustedes, detrás de ustedes podemos mejor otra vez recuperar un poco esa energía y creo que eso es algo también muy, muy positivo, ¿no es cierto? Y que abre otra vez esa esperanza de luchar por los derechos. Entonces, bueno, estamos con la pregunta, Ricardo y audiencia. Estamos con Camila Díaz de Vivar, les comento, ella es estudiante de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción y integrante del Centro de Estudiantes también de Ingeniería. Y bueno, le invitamos también a otros jóvenes que son... Perdón, mi gato está... Se presenta a mi gato que quiere entrar en la transmisión, pero le voy a dar... Bien. Acá somos pet friendly. Bueno, y también le invitamos a otros jóvenes, pero me dice Ernesto Ojeda, que es nuestro otro invitado, como anunciamos ya, que están en asamblea. Entonces me pregunta a qué hora puede entrar Ernesto. Entra ya. A ver, queremos escuchar también las voces de los jóvenes de otras facultades y también un poco la experiencia que están ganando con esta lucha universitaria. Bueno, tenemos muchos comentarios, así que vamos a leer los comentarios, pues seguimos haciéndole las preguntas a Camila y les recuerdo la primera pregunta que tenemos, pues tenemos otra, pero esta primera pregunta es: Santiago Peña abrió una mesa de diálogo sobre el arancel cero. ¿Qué mensaje te gustaría que le transmitan los jóvenes entonces a Santiago Peña? Esa es la pregunta y acá vamos a leer los comentarios de la gente. A ver, ¿dónde nos quedamos? Siempre me pierdo un poco en el último... ¿De TikTok no leíste? TikTok, sí, también tenemos que leer el de TikTok. Vamos a leer primero los de Facebook y YouTube y a continuación pasamos a TikTok. Rubén Benítez dice, por favor, Mercedes,
Hable menos y deje hablar a los jóvenes. Muy buen programa, adelante. Bien, Está muy bien, toda la razón. bien, bien. Tenemos oyentes muy críticos a nuestra, ¿cómo se llama? A nuestra conducción. Después dice DRM, esta lucha no tiene nada que ver con ser de derecha o de izquierda, que la gente no se confunda, somos los de abajo y vamos por los de arriba. Muy bien, me encanta. Gabriela Goiris dice, fuerza a los estudiantes, tienen todo el apoyo, son una luz de esperanza para un Paraguay mejor. Bien. Juan Cardoso dice, fuerza, juventud estudiosa, presente y futuro de la patria. Averigüen a Santiago Dinero de quién administra y con su administración están siendo beneficiados los compatriotas y sus hijos. Bueno, no sé si entendí. Licenciado Genaro Miranda dice, los universitarios han demostrado cuán importante es la lucha ciudadana por defender los derechos humanos fundamentales de nuestro pueblo, como el derecho al arancel cero, hambre cero. Bueno, ahí están comentarios muy lindos realmente. Tulio Ross dice, la alimentación estudiantil es una terrible mafia. Julio Benítez, más del 60% de los votantes son jóvenes. Eso implica que ellos decidieron el resultado de las elecciones generales de 2023. En ese sentido, insta a los jóvenes a peticionar a sus respectivos líderes políticos partidarios, quienes hoy administran los bienes del Estado. Bueno, y entonces, los comentarios de nuestros seguidores en YouTube y en Facebook. Y ahora vamos al TikTok. En TikTok tenemos muchos comentarios también. Muchísimas gracias a la gente que nos está dando me gusta. En TikTok tenemos 6.700 me gusta ya. Muchísimas gracias. Por favor, no se olviden de darle tic-tic a la pantalla y compartir entonces y darle me gusta. Yo estoy viendo en los comentarios que de repente hay gente, capaz son compañeros míos y todo, ¿verdad? Entonces yo les animo también a ellos a que interactúen en la entrevista. O sea, si bien yo estuve peleando mucho, yo sé que hay gente mucho mejor que yo que pueda responder estas preguntas, ¿verdad? Entonces les animo a que interactúen realmente los que estamos ahí. Y vamos haciendo un poco más inclusive ahí la entrevista, ¿verdad? Bien, bien. Claro que sí, hay que animarse a estos espacios, hay que aprovechar. Bueno, dice, a ver, se me fueron los mensajes. Ahí dice el TikTok, muy bien. Tenemos acá un primer mensaje Rodrigo Piatti, Mercedes Ricardo Genio, saludos. Muchas gracias, Rodrigo. Después dice Aníbal, buenas noches, saludos desde Hernandarias. Geoy Top dice excelente tema. Víctor Dura dice cuidado, los burreros planilleros de la ANR están nerviosos. Emma Bejarano dice arancel cero, impunidad. Muy bien. Grateful dice, ¿creen que la mesa de diálogo sirve para algo? ¿Alguna vez dio resultado? Después que hay un señor que dice Canese al poder. Mecha, Canese presidenta Payo Cuas dice. Bueno, ahí los comentarios también políticos, es la dupla que se comenta. Bueno, yo no escuché nada. Visita Bella dice tac tac a la pantalla para hacer más viral el en vivo. Muchas gracias, sí, justamente 6.900 me gusta ya. Fuerza Mechi. Lorena Palacio dice el mejor doctor, Nakayama presidente. Grateful, las protestas lograron conquistar varios derechos. Es más, hay que ser agradecido por luchar. Galaverna, presidente Mexica en ese dice de mentor. Bueno, Jazmín, fuerza a los jóvenes y yo los apoyaré. Soy mamá de hijos que estudiaron y apenas sueldo mínimo. Cristina Filippini dice, hola, ¿qué tal? Para mí que Miguel Prieto estaría bien con ustedes trabajar. Y Fernando Velar, buenas noches, saludos de Concepción Fuerza. Bueno, hay muchos comentarios políticos, pero hoy el tema es el arancel cero. Y así como me pidió uno de los seguidores, vamos a escucharle a nuestra entrevistada y veo que ahí Ernesto Benítez también está entrando, así que vamos a darle nomás ya entrada, están entre varios jóvenes ahí. Ernesto, si habilitas tu micrófono, te vamos a pedir que des un saludo. Está cerrado tu micrófono, a ver si... Ahí giró su cámara. ¿Ahí nos escuchan? ¿Cómo Ahora sí. Bienvenido, Ernesto. Ernesto Ojeda, entonces de la Faxo. Contanos con quién estás. Sí, primero que nada agradecerle por el espacio. Estoy acá con mis compañeros y mis compañeras que son parte del equipo de investigación de mi facultad, que estamos trabajando en lo que sería en la mesa de interfacultad que va a proponer la ley de parte de los estudiantes, y me gustaría también
que mis compañeros y compañeras puedan exponer todo el trabajo que vienen haciendo, exhaustivo trabajo, y también, bueno, aprovechar este espacio que siempre busca la forma de bajarla de una perspectiva crítica, científica, técnica también, a un lenguaje político comprensible para todos, ¿verdad? Entonces, agradecerle por el espacio y por apoyar la lucha que estamos llevando como estudiantes, que está dando un antes y un después para nuestro país. En serio, agradecerle mucho. Bueno, Gracias a vos, Ernesto. Vamos a pedirle que se presenten y bueno, estamos ahí como Tarima Digital PI también. Si quieren ver toda la transmisión de la marcha, la otra está en nuestro YouTube también. Bueno, le escuchamos a Mayra y a Joel. Mayra. Le paso la palabra a Mayra. Sí. Por favor. Buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Yo soy Mayra, estudiante de la carrera de Sociología. Formo parte del equipo de investigación de la FACSO, en la cual nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley que se enfoca en la derogación, entendiendo de que nosotros deberíamos de recuperar la compensación de Itaipú para volver a financiar los fondos que quedaron desfinanciados con la promulgación de la ley HC. Y les paso a mi compañero Joel para que pueda presentarse también. Buenas noches, ¿qué tal? Soy Joel García, estudiante de la carrera de Sociología justamente. Y nada, también integro el equipo de investigación donde estamos enfocándonos justamente a construir este proyecto de ley que propone tanto la derogación como una ley nueva para poder habilitar, blindar y por qué no universalizar el acceso a la educación universitaria, educación superior, educación primaria, secundaria, como también poder garantizar los demás programas que se encuentran justamente atentados por esta ley HC que había sido propuesto por el Ejecutivo anteriormente. Y nada, enfocándonos a eso, dar una posibilidad, una reunión y una actividad interfacultades para poder construir entre todos juntos justamente, para que sea lo más horizontal y democrático posible, como debería de darse justamente en todas las instancias correspondientes. Bien. Mercedes. Bienvenidas a la transmisión, un gusto tenerla a los estudiantes. Ricardo, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. ¿Me están escuchando? Ok, genial. Bueno, bien, bienvenidos, bienvenidas. Y yo le pediría entonces tanto a Camila como a Ernesto, Mayra y Joel que nos cuenten un poco cómo fue este proceso, qué pasó, ¿verdad? ¿Cómo lograron ustedes instalar esta mesa de diálogo para empezar? ¿Cuánto tuvieron que luchar para conseguir primero la mesa de diálogo? No sé si quieres empezar un poco, Camila, y después le pasamos a los chicos, a Ernesto, a Mayra y a Joel. Justamente prefiero que empiecen los compañeros, que como yo hace media hora ya estoy hablando y la audiencia seguro ahí, Dios mío, ellas, ¿verdad? Entonces, que empiecen los compañeros que ingresaron. Muy bien. Excelente. Y de paso, Ernesto, contarnos un poco cómo fue también, porque sé que estuviste ahí frente a la costanera. Entonces, contanos un poco cómo fue para llegar hasta la mesa de diálogo. Sí, primeramente nosotros... ¿No sé si me escuchan? Sí, se escucha, Ernesto. Sí, primeramente nosotros, como FACSO, consideramos que la mesa de diálogo no era suficiente porque nosotros ya habíamos pasado procesos arduos en donde no fuimos escuchados. Nosotros buscamos hasta ahora garantías concretas y reales, ¿verdad? Algo que este gobierno hasta hoy en día no nos ha ofrecido eso. De igual forma participamos, pero marcamos también nuestro punto de inflexión, que es que queremos realmente que el gobierno nos dé lo que corresponde a su trabajo, que es la respuesta política de cómo va a garantizar el arancel cero y los otros programas del extinto Fondacide con una fuente que sea realmente viable y que exista, ¿verdad? Por eso nosotros seguimos en lucha. Para nosotros no es garantía ninguna mesa de diálogo, de trabajo con el gobierno. La única garantía que nosotros tenemos es nuestra organización y nuestra lucha como movimiento estudiantil. Y eso un poco, no sé si fue Lo que dijo Ernesto,
eh, apelamos justamente a esa posibilidad de que podamos seguir trabajando entre todos juntos. Si bien se dio la reunión y el diálogo con el Estado como tal, eso hasta este momento no nos garantiza, no nos garantiza el hecho de que nosotros podamos tener esa seguridad de qué es lo que a nosotros nos va a convenir, con qué tipo de fuentes, qué tipo de viabilidad va a tener el proyecto que ellos quieren presentar. Ya mencionaron la aplicación del FONAE que va a ser en 60 días. ¿Cómo nosotros nos garantiza justamente esos 60 días de que nosotros podamos seguir siendo oídos, podamos seguir siendo escuchados, perdón? No nos garantiza en cierta forma, pero seguir apelando y a confiar en los compas que por sobre todo se encuentran en la vocería, que tanto en nuestra facultad, que están poniendo pecho en los diálogos para poder justamente tratar de que no todo se resuelva y se solucione en cuatro paredes, ¿verdad? Y más que nada eso, seguir apelando a trabajar en conjunto, en colectivo, y que las demás facultades puedan ser escuchadas y no solamente la voz de algunas personas que en ocasiones quisieron incidentar mencionando que eran las voces del estudiantado, ¿verdad? Excelente. Quiero saber una cuestión, Ernesto, que vos denunciaste cuando estaban ustedes ahí en la Costanera, que no le daban la palabra a los estudiantes. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo resolvieron eso? Si puedes recordarle a la gente que nos está viendo. ¿Me podrías repetir la pregunta, Mercedes? Porque estamos acá de asamblea, actividades, reuniones. No, realmente hay que Estamos agradecerle ahí. mucho a estos jóvenes que no están durmiendo, están ahí metiéndole pata para la lucha estudiantil. No, la pregunta era, Ernesto, si podrías comentarnos un poco cómo fue el tema en la mesa esa de diálogo, porque hiciste la denuncia de que no le daban la palabra a los estudiantes y cómo los estudiantes resolvieron ese problema de que no les estaban dando la palabra. Sí, yo creo que cada facultad de la UNA y cada universidad de Paraguay está llevando un proceso asambleario y plenario de evaluar cómo se dio esa mesa de esa mesa de diálogo con el gobierno. Desde afuera, lo que estuvimos ahí haciendo la presión fuera de la reunión, sentimos en todo momento la hostilidad de parte de la policía, la incomunicación también. Los compañeros no podían salir de la reunión y hablar con nosotros porque la policía no nos permitía. Compañeros que salían de la reunión para informarnos o querer informarnos algo no podían más volver a entrar, teníamos que presionar de vuelta. Y también, como se dio adentro, se notó también esa hostilidad y esa soberbia de parte del gobierno que nosotros ya veníamos hablando al respecto, porque no es la primera vez que nos encontramos cara a cara con este gobierno, en donde en veces anteriores donde era que tenían que escucharnos nosotros en los procesos de audiencias, fuimos ninguneados y nuevamente quería llevar a esa práctica de tecnicismo, de monólogos, largo, extenso, hasta que los compas y compañeros y compañeras se plantaron y le pidieron cuarto intermedio para reorganizar la reunión, donde los compañeros pudieron presionar bueno, a una nueva mesa en 15 días, para volver a presionar. Nosotros consideramos que es una de las formas de lucha esa mesa, pero nosotros enfocamos principalmente en la organización y la lucha, el camino para que el gobierno cada vez pueda aflojar más sus medidas que está teniendo en contra de nosotros y podamos conquistar nuestro derecho, ¿verdad? Nosotros particularmente como Falso habíamos discutido que esa mesa iba a llevar nomás luego a eso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos claro que seguimos en organización y lucha para poder conquistar nuestro derecho, que es lo que nos permitió también dar el escenario político de lo que fue esa mesa, porque más de que una mesa fue un escenario político, un gesto político, donde se demostró otra vez la práctica del gobierno. Y duró casi 7 horas esa reunión y todavía no tenemos una síntesis de la evaluación porque tenemos que conversar con compas de otras facultades. Nosotros como Falso también estamos en ese proceso asambleario de discutir varias cosas, no solamente lo de la reunión, sino también cómo avanzamos en los métodos de lucha que venimos llevando. Entonces, estamos en ese proceso asambleario de evaluación.
Excelente. Bueno, Ricardo, si tenés alguna pregunta, te paso el micrófono. Mercedes, yo creo interesante ahí, Ernesto, Mayra. Está cerrado tu ¿no es micrófono. cierto? Sí, decía Mercedes que Ernesto, Mayra y Joel mencionaron que ellos están preparando un proyecto a partir de los estudiantes. Sería importante que nos cuenten cómo está ese proyecto o anteproyecto que están elaborando, digamos, la globalidad de los estudiantes y cómo lo están discutiendo entre los estudiantes, cómo lo piensan aprobar, ya sea por asambleas estudiantiles, y cuáles son ya los lineamientos o los puntos centrales que prevé ese proyecto que acaban de mencionar. Bueno, el proyecto de ley que estamos trabajando de la FACSO contempla 3 ejes principales, que es recuperar el Fondo de la Compensación de Itaipú, también generar un mecanismo de control en los recursos del FONACIDE, o lo que antes era FONACIDE, que ahora pasaría a ser un nuevo fondo, y también en hacer una redistribución de cómo estaba establecido anteriormente la distribución del dinero para los diferentes programas, pero eso es a nivel FACSO. Nosotros a nivel UNA y con las demás universidades, al acuerdo que llegamos es de trabajar en un proyecto de ley en general, en conjunto, que nazca de los estudiantes. Principalmente el lineamiento es que sean rechazo a la ley HC, y lo otro es que ver el fondo, un fondo que sea viable. Nosotros particularmente entendemos que la fuente 10 no es viable para ninguno de los programas que quedaron desfinanciados, por lo que ya venimos diciendo y que todos manejamos, por la déficit fiscal por el déficit fiscal y porque principalmente el Paraguay enfrenta una evasión tributaria de más del 30%, y que con fuente 10 solamente se financia el 34% del presupuesto general de la nación. Por ende, lo único que puede sostener los programas tan fundamentales como es salud, educación y ciencias son los royalties y la compensación de Itaipú, que es plata segura en comparación a la fuente 10 y en comparación a la fuente 20, que implica deuda. Entonces, nosotros estamos trabajando ahora en comunicación con otras facultades en ir avanzando en este proyecto de ley, porque esto es solamente de la FACSO, pero se tiene que llegar a consenso a nivel interfacultades e interuniversidades para poder avanzar en una propuesta que realmente atienda todas las demandas, no solamente estudiantiles, sino también de los demás sectores desfinanciados. Bien. Eso Bueno, también que ahí- dijo la compañera, perdón, profe. Eso que dijo la compañera me parece, ay, perdón, profe. Eso que dijo la compañera me parece muy interesante, porque creo que eso fue, o sea, sí, luchamos por el arancel cero, claro que sí, ¿verdad? Pero ya es como que luchamos tanto por el arancel cero como por los demás sectores, ¿verdad? Muchas veces vemos que hay gente que no puede salir a manifestarse como nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Gente que tiene pariente enfermo no le puede decir que muchas veces que priorice eso, porque está corriendo entre buscar cómo ir, cómo hacer, ¿verdad? Y por eso es importante que como universidad también entendimos esa importancia, ¿verdad? De pelear por los demás. Particularmente en ingeniería tuvimos una asamblea donde llegamos a esa conclusión, ¿verdad? De que nosotros no nos vamos a quedar solo con el arancel cero, no es así que le van a callar a los jóvenes, por más de que esté súper seguro el arancel cero y digan en todo, no, acá te guardamos tu plata, está en una cajita y todo como nos quieren vender, supuestamente en el caso hipotético de que sea así, igual ya no es más arancel cero. Eso ya se quedó muy atrás. Si bien a lo mejor cantamos mucho arancel cero, ¿verdad? Pero eso ya quedó atrás. Nosotros queremos recuperar todo, ¿verdad? Y sin recuperar todo no nos quedamos satisfechos. Excelente. Ahí le estamos escuchando a los jóvenes universitarios entonces de la Facultad de Ingeniería y de la FACSO, para la gente que se va conectando, donde nos están contando cómo está el proceso de lucha por recuperar el arancel cero y garantizar entonces que la educación pública sea gratuita. Sabemos que el arancel cero hoy no le toca a todos, quizás es una pregunta también para que puedan darnos su opinión sobre eso.
solamente está el arancel cero, estaba, ahora no sabemos en qué está, el arancel cero que estaba para los que eran de colegios públicos subvencionados o los que tenían un certificado del Ministerio de Desarrollo Social de ser vulnerables aunque hayan estado en colegios privados. Tenemos también comentario de la gente y quisiera quizás poner en pantalla la segunda pregunta que preparamos, que es esta. ¿Qué debería hacer el gobierno para tener más fondos para educación, investigación y salud? Y que es, de alguna forma ya respondió Mayra, pero quizás podemos hacer como esa repregunta más en general. Está bien, ustedes van un poco por la vía de que se garantice el arancel cero con la compensación por cesión de energía que se triplicó en el gobierno de Fernando Lugo con el acuerdo Lugo-Lula. Pero bueno, si estamos hablando de educación, de investigación, de salud, que eran todos fondos que estaban proveídos a través de esta compensación y que no eran suficientes de todas formas. Ahora sabemos que faltaba todo, aunque hay una gran responsabilidad de la corrupción también ahí. ¿Cómo podemos hacer para garantizar esos recursos? Para educación, para investigación y salud. A ver, no sé si Ernesto, Mayra o alguno, ¿cómo se llama el otro muchacho? Ahora le voy a poner en pantalla. Joel, entonces pueden respondernos y después también Camila. Sí, atendiendo a lo que mencionaron, nosotros como estudiantes, después de arduo análisis de quemar pestañas días y noches legalmente, llegamos a la conclusión de que qué es lo que está sucediendo ahora mismo. Al presentarse la centralización de las compensaciones por parte de lo que sería IPQ, se está centralizando todo el dinero que podría ser garantía justamente tanto para la educación y otros programas, que al centralizar nosotros no vamos a poder ser contralores y tampoco vamos a poder ser controladores de lo que se está ejecutando o no. Si bien nos vinieron con una historia de que la FONACIE en 10 años no funcionó, tendríamos que hacer un análisis de todo el espectro político que hay detrás justamente, que fue impulsado por el Partido Colorado, que en sucesivos gobiernos y sucesivas direcciones fueron los que malversaron justamente. Pero ¿por qué ahora justamente a nosotros nos presentan la centralización cuando este año se tendría que ver para adquirir el 100% de la compensación que podría garantizar tanto la educación como tal, una universalización de la educación terciaria superior, pero nos juegan a decir que no nos preocupemos porque la fuente 10 es la verdadera garantía. A nosotros no obtenemos otra respuesta que no sea solamente la fuente 10. El CSU trabajó sobre un proyecto de ley que también se alinea justamente al mismo proyecto cartista, que es la utilización de dicha fuente que se encuentra en déficit actualmente. En ese sentido, nosotros localizamos y entendemos que la disputa evidentemente es entre estas dos fuentes. Haya una garantía de parte de ambos, por lo menos la fuente 30, hay un 70% de que podría ser la más viable en este caso. Entonces, respondiendo a dicha pregunta, si nosotros unificamos dando una ley, un discurso, todo lo que contemple la fuerza estudiantil, la fuerza social para poder defender esa verdadera garantía, podríamos justamente empezar a sostener y continuar sosteniendo esa vía, ¿no? Porque no hay de otra forma, no hay, a no ser que se establezcan nuevas reformas tributarias para los ojeros, para el tabaco, pero ¿quién nos garantiza que a nosotros, para que la fuente 10 funcione a través de esta cuestión tributaria, se pueda cobrar un verdadero impuesto para los ojeros? ¿Quién nos garantiza que nosotros presentemos esa idea de reforma tributaria y que nos aprueben en 2 meses, en 1 mes, en 5 años? No, acá nosotros tenemos que entender que la fuerza es la que va a seguir sosteniendo justamente tanto la fuerza estudiantil y social, va a seguir sosteniendo esto que estamos presentando como propuesta justamente, que va a seguir siendo trabajado por distintos equipos de distintas facultades justamente. Y más que nada eso, yo creo que es importantísimo que el discurso, además de que sea técnico, pueda bajarse justamente a la sociedad como tal para poder seguir con esa línea de trabajo, más que nada, porque esto no es solamente para los estudiantes. Los demás programas que eran financiados también implican el servicio para el INCAN, el servicio que fue suspendido de insumos para el hospital Acostañú. Y esas son cosas que hay que seguir trabajando y conversando, por sobre todo en conjunto y en colectivo, porque es la única forma que podíamos justamente tener
seguir teniendo esa legitimidad en el trabajo y esa legitimidad dentro de las calles y dentro de las aulas justamente. Excelente. ¿Alguien más de ahí? Mayra, Ernesto, si quieren comentar algo más. A ver. Estamos con los estudiantes universitarios en lucha por el arancel cero. Sí, A ver, Ernesto. primero también es muy grato para nosotros que estamos ahora profundizando el tema de la Fuente 30, todo lo que significa el derecho al acceso de lo que es Itaipú como pueblo, porque nosotros con el análisis exhaustivo que hicimos desde ese primer momento en que se anuncia la ley Hambre Cero, tuvimos la capacidad de comprender que también, aparte de sacarnos los derechos y el financiamiento de los programas sociales, también nos sacan el derecho al acceso de lo que es la plata de Itaipú. Y ante eso también, no sé si sería bueno también escucharle también a Ricardo, a vos Mercedes también. ¿Qué opinan de lo que es el tema de la fuente 30, que no es una fuente viable? ¿Qué está pasando también? Porque va muy ligado también a la discusión que nosotros estamos teniendo. Y nosotros, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que ustedes vienen trabajando mucho el tema de Itaipú. Eh, el compañero Ricardo tiene un libro, ¿verdad? Que es base teórica también para nosotros en muchos aspectos, y también escucharlo a ustedes porque también hay un discurso que instaló el gobierno de que la fuente 30, o sea, que la compensación de Itaipú no es viable, pero sin embargo ellos están utilizando el financiamiento de su ley emblema Hambre Cero para 1,5 millones de niños con la fuente 30, una fuente supuestamente no viable, ¿verdad? Esas contradicciones, por ejemplo, vamos notando y principalmente eso, poder compartir también este espacio para escucharnos, aprovechar eso, que nos va a venir muy bien también la reflexión de ustedes sobre la situación, porque va muy ligado a Itaipú también esto, en un contexto de renegociación también de Itaipú. Y eso. Así es, bueno, realmente, sí, adelante Mayra, te escuchamos. En la misma línea, Ernesto, sería interesante que puedan darnos más elementos también al respecto, porque este año se tiene que negociar el anexo C, y algo que instala fuertemente el gobierno es que en 4 años nosotros no vamos a tener más esa compensación de Itaipú. Entonces, respondiendo a la primera pregunta es, con una reforma tributaria recién con Fuente 10 se podría garantizar la educación, la salud y la ciencia, pero eso no es nuestra realidad actualmente, y con un mayor control para la evasión fiscal, y Paraguay sigue siendo en la región el que tiene mejor presión tributaria, que llega al 19%. Entonces, hablar desde que el Estado va a garantizar tanto la educación, la salud y demás con las tributaciones no es realmente garantía. Tenemos la suerte de tener Itaipú y Yacyretá, entonces ese es el único medio actualmente que disponemos que pueda financiar realmente los programas esenciales para la sociedad. Ahí yo quiero hablar un ratito antes de entrar en ese análisis, ¿verdad? Nosotros, justamente tomando más la idea, ¿verdad? Nosotros entendemos cuál es la situación actual, ¿verdad? A nosotros, o sea, ni siquiera el arancel cero está fijo ahí con fuente 10, con todo lo que quieren vender, ¿verdad? Lo que ocurre es que ellos también cambian ese mensaje a medida que cambia la situación política, ¿verdad? Primero te dicen, sí, ya está asegurado, claro que queremos trabajar con ustedes, ¿verdad? La realidad es que desde un inicio a los estudiantes se les ninguneó, ¿verdad? Desde el Consejo Superior Universitario se presentó una propuesta que también fue cambiada, ¿verdad? Que, con respecto al arancel cero. Ahora la particularidad es que nos dejan por ley solamente hasta el blindaje, ¿verdad? Donde por decreto hacen creer que ya está reglamentado, que nos van a poder dar los fondos y demás, ¿verdad? Y cuando el estudiante le dice queremos una ley, es donde nos evaden, ¿verdad? Nos evaden la respuesta y están 7 horas ahí en el debate y le tienen ahí cansado psicológicamente a la gente, ¿verdad?
y después le empiezan a juzgar por sus respuestas. O sea, después de 7 horas de tenerles ahí, después de no sé cuántos días de toma que cada uno pueda o no tener en su facultad, es donde entra este cansancio, ¿verdad? Y lo siguiente es que con respecto a nosotros podemos plantear también una reforma tributaria, ¿verdad? O podemos decir, bueno, más impuesto acá, esto, lo otro, ¿verdad? Pero el tema es que si el órgano que fiscaliza este dinero está mal, no importa, o sea, la gente va a seguir evadiendo esto, ¿verdad? Porque realmente se recibe, está roto el sistema, está corrompido, y el que no quiere pagar suficientes impuestos coimea, el que paga los impuestos dice que se va todo al salario de gente que no debería estar en esos cargos. Entonces es un poco complejo también como el gobierno tan seguro está de que nos puede dar, siendo que, no, cierto, no alcanza la plata. No alcanza la plata porque no se puede sostenerle a no sé cuántas personas que no tienen una función específica con un salario. Entonces, yo creo que sin importar cuál sea la solución que nosotros le brindemos, si no hay voluntad política para aplicar esto, no se va a poder garantizar ni el arancel cero ni ningún derecho, ¿verdad? Y esa es la realidad en la que estamos ahora, ¿verdad? Que no hay voluntad política. Entonces, queremos justamente el apoyo de la ciudadanía, no solo por nosotros. Nosotros probablemente vamos a terminar la facultad en un tiempo prudente, ¿verdad? Hay gente que le falta 1 año, le falta 2, 3, 4, ¿verdad? Pero queremos dejar plantado esto, de que estos derechos hay que respetarlos y ya no tienen que volver, o sea, si son derechos conquistados, ya no tenemos que entrar otra vez en una lucha de acá a 2 años para decir, ay, no vamos a sacar de allá porque vamos a presentar otro proyecto. O sea, con estos derechos conquistados ya el gobierno no se tiene que meter, ¿verdad? Ni ningún político, ni ningún partido, ni la oposición, ni los cartistas, nadie, ¿verdad? Entonces queremos sentar también un poco de respeto entre esto que se ganó y luchar por eso, ¿verdad? Más que nada eso era lo que quería. Bueno, muy importante lo que nos está comentando Camila, y yo quería aportar también, ya que me preguntaron, pero voy a ser breve, le prometo a la gente que me pide que no hable tanto. Ustedes saben que CONACYT se alimenta con la compensación por cesión de energía. Sabemos ya que eso viene del acuerdo Lugo-Lula. Antes era 120 millones de dólares por año, ahora son 360 millones de dólares. Bueno, ahora está por los 300, pero en el momento que se consiguió el acuerdo Lugo-Lula eran 360 millones de dólares por año. Se debatió mucho también cómo usar esa plata. Y lo más importante que podríamos decir sobre ese dinero es que es una renta temporal, y realmente una renta temporal debería ser usada para inversiones estructurales que cambien la sociedad, que permitan el desarrollo de nuestro país. Pero no fue ese el criterio. El criterio justamente para que aquellos multimillonarios en nuestro país que no pagan nada de impuestos continúen con ese modelo era que se aplique en aquellas necesidades sociales más sentidas, y que entonces de alguna forma se alivie la presión social sobre una mayor justicia tributaria. Y eso es lo mismo que en este momento yo creo que está sucediendo. O sea, ¿por qué? Porque es medio inentendible lo que hizo el gobierno, ¿verdad? Sacarle fondos al arancel cero, a la investigación, a programas tan esenciales como la salud de los enfermos oncológicos, por ejemplo, los medicamentos, trasplantes, etcétera. Sacar dinero de todos esos programas para poner en el programa Hambre Cero, que es un programa que hoy ya existe. O sea, hoy ya existe un sistema de alimentación escolar con sus defectos que está funcionando y que es más bien administrado por las gobernaciones, las municipalidades, aunque también por el Ministerio de Educación. Entonces, por un lado, parece una intención de centralizar esos fondos para que sea más fácil que la patria contratista concentre esos recursos y saque una buena tajada de esos fondos. Pero yo creo que también detrás de eso está una intención de hacer que los actores que tienen que defender que esos fondos no desaparezcan tengan menos capacidad de movilización. ¿Por qué? Porque fíjense que teóricamente tendríamos que tener, de acuerdo a las proyecciones que se hacían hace algunos años, todavía excedentes hidroeléctricos que son los que permiten que haya ese beneficio de la compensación por cesión de energía, porque esa es una compensación que nos dan Brasil y Argentina porque estamos cediéndoles energía, pero no vamos a cederle energía eternamente.
A medida que Paraguay va usando más su energía, queda menos energía que ceder. Por eso es que antes era 370 millones de dólares por año, ahora está por los 100 millones de dólares por año, 300 millones de dólares por año lo que se recibe, ¿verdad? Se bajó ya una cantidad importante y va a seguir bajando. Pero bueno, las proyecciones eran que allá por el 2037, 2042, FONACIDE iba a dejar de tener fondos. Pero ahora con la criptominería, que está entrando masivamente en forma legal e ilegal, fíjense que la criptominería legal lo más ya consume el equivalente a una turbina de Itaipú, y la ilegal debe ser más, igual o más que eso. Ese plazo que era 2037 se va a adelantar, pero muchísimo. Es muy probable que en 5 años más ya estemos consumiendo toda la energía que Paraguay produce si no hacemos nada para atajar ese negocio ilegal de extractivismo que es la criptominería, que no quiere pagar ni siquiera el costo de la energía que lleva, ¿verdad? Entonces, ahí me parece que como el gobierno, viendo eso, también dijo, bueno, listo, vamos a llevar el dinero de la compensación a un sector que mucho más difícilmente va a reclamar, porque es algo a nivel nacional. La alimentación escolar no van a poder venir de todas partes del país, movilizarse frente al Ministerio de Desarrollo Social, porque antes podían reclamarle al intendente o al gobernador si es que no funcionaba bien ese fondo, ¿verdad? Considerando que otros sectores son más críticos, como ustedes. Si ustedes veían que de repente los fondos para arancel se estaban terminando por culpa de la criptominería, ustedes se iban a movilizar mucho más, igual los investigadores, igual los enfermos de cáncer, etcétera. Entonces, creo que también está esa intención de dispersar esos fondos, hacer que esos fondos que la gente ni se dé cuenta que esa plata se está acabando por culpa de ese extractivismo que es la criptominería, como en algún momento intentaron también con las fábricas de aluminio, y entonces tratar de cubrir lo que hoy ustedes usan para arancel cero a través de fondos del Tesoro, que muy claramente el gobierno no tiene ninguna intención de recaudar más, porque es más, todos los impuestos que se han planteado, tipo soja, tabaco, al sistema financiero, etcétera, son impuestos que afectan a los negocios del grupo Cartes. Entonces, quizás también detrás de eso esté esa intención, y hay que tener mucho cuidado también cuando se plantea, que a mí me parece que está bien que ustedes planteen que se derogue la ley, que se blinden los fondos, que se usen los fondos otra vez que de la compensación para el arancel cero, pero mucho ojo, porque ese dinero a lo mejor en 5 años ya se acaba, no pierdan de vista eso. Y quizás Ricardo podría complementar un poco también esto, y después le pasamos otra vez la palabra a ver cómo intercambiamos sobre eso, qué hacemos ante esa realidad. Adelante, Ricardo. Claro, sí. Gracias, Mercedes. Claro, acá Mercedes ya planteó bastante bien. El tema es, en realidad, el intento de apropiarse de nuestras riquezas naturales lo más rápido posible, y donde hay, por un lado, el tema de la criptominería, ¿no es cierto?, de quedarse con esos recursos. Y después hay una cuestión que es un absurdo. O sea, realmente tendríamos que fomentar la erradicación de industrias empleo intensivas, no como la criptominería, que son industrias electrointensivas que no generan empleo y llevan nuestra energía eléctrica empaquetada en criptomonedas encima con subsidio. Ustedes saben, y nosotros presentamos con Mercedes y varias organizaciones, nuevas organizaciones de la sociedad civil, a la Contraloría, porque se les subsidia a las criptomineras entre 200 millones de dólares. Atájense por la cifra como mínimo. En realidad, con lo que ya está instalado a las criptomineras legales, y hasta más de 400 millones de dólares si vamos a considerar los precios de mercado de la energía. O sea, realmente se le está regalando, se está favoreciendo el saqueo de nuestras riquezas naturales. El gobierno de Peña, por otro lado, no intenta ejercer la soberanía. O sea, por un lado, deja que la criptominería se apropie de nuestra energía. Por otro lado, no le plantea al Brasil algo tan sencillo que es exportar a precio de mercado nuestra energía, como el presidente Lula ya aceptó en el 2009. El acuerdo de Lugo-Lula establece que la ANDE puede exportar a precio de mercado al Brasil. Muy bien, inclusive a terceros países del 2023. Excelente, pero nunca intentó eso. Lo que intenta es, con esa misma idea de centralizar y de tener un uso discrecional de los fondos,
lo que el gobierno y ustedes habrán escuchado, que suba la tarifa de Itaipú, lo cual va a ser muy pernicioso para la ANDE, pero suba la tarifa ¿para qué? Para que le sobre dinero, le sobren fondos en Itaipú de un manejo discrecional para la patria contratista, o sea, no para la universidad, no para la educación, no para la salud, no para el sistema eléctrico, no para la ampliación de la tarifa social, no, para las grandes obras como están haciendo, este puente Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, ese tipo de cosas, viaductos ahí en Ciudad del Este, o sea, las grandes obras que son sin control y donde en realidad el valor de la obra a lo mejor es, no sé, 50% y el otro 50% se roba directamente. Entonces esa es la propuesta oficial de Santiago Peña, que Itaipú tenga un manejo discrecional de fondos, porque los fondos mal llamados de responsabilidad socioambiental, pues no son ni sociales ni ambientales, lo que tienen un uso discrecional. No entra en el presupuesto, no controla la Contraloría, no controla la justicia. Entonces, esa es la propuesta oficial. Cuando que en este momento se le tiene a Lula, que ya aceptó que el Paraguay ejerza su soberanía. Pero este gobierno no está interesado en eso. O sea, ya tiene el partido prácticamente ganado, pero el gobierno Peña se niega a ganar el partido, se niega a ejercer la soberanía, se niega a tener recursos sobre la mesa. Fíjense que ahí estamos hablando, si van a hacer a precio de mercado, si se prohíbe la criptominería o si se le cobra lo que se le tiene que cobrar, que es lo mismo, ¿no es cierto? Si se le cobra lo que se le tiene que cobrar, como le cobran todos los países del mundo, Brasil, Argentina, Uruguay, todos le cobran lo que se le tiene que cobrar, Gran Bretaña. Entonces, por eso que la criptominería viene aquí, porque viene donde hay corrupción y donde hay la posibilidad de negociados. Bueno, entonces, pero si se le pone un coto se le cobra lo que se tiene que cobrar o no se permite que la criptominería, entonces tenemos excedentes hidroeléctricos de acuerdo a una tasa de crecimiento del consumo histórico que es 6%, que puede subir un poco más, quizás con una política de industrialización, pero bueno, en todo caso va a ser empleo intensivo, no va a subir mucho más, inclusive con un buen esfuerzo, o sea, 6%, de hecho ya es una buena tasa de crecimiento, no es una baja tasa, ¿no? Es una tasa de crecimiento bastante buena. Bueno, entonces va a haber excedentes hidroeléctricos que van a ser, nosotros hemos calculado con Mercedes a un precio de la energía bajo, porque ojo, la energía hoy está a precio altísimo, y si el Paraguay se queda sin energía eléctrica, va a pagar una fortuna. De hecho, eso es lo que va a ocurrir, vamos a pagar una fortuna. Nosotros regalamos nuestra energía eléctrica, pero cuando nosotros necesitemos, vamos a pagar una fortuna, como Brasil, cuando Brasil necesitó y tuvo que comprar de Argentina o de Uruguay, le prendieron a precio muy alto. Cuando Argentina necesitó, también le venden a un precio muy alto. El único que regala es Paraguay. Nosotros tenemos energía hidroeléctrica y regalamos, realmente una barbaridad. Bueno, pero quiero decir de que ahí la renta eléctrica sube a 3.500, 3.600 millones de dólares. Ojo, a precios y con un precio de mercado bajo inclusive. Hoy estaría mucho más alto. Nosotros calculamos eso a un barril de petróleo a $55. El barril de petróleo está ahora encima de 90. Encima de 90. Bueno, encima de 90. O sea que puede ser mucho más inclusive. Pero ¿por qué el gobierno de Santiago Peña no está detrás entonces del ejercicio de la soberanía? Y bueno, habría que preguntarle por qué no está detrás. Y bueno, la única explicación nosotros hemos encontrado es que quieren ese manejo discrecional en Itaipú para las empresas mías, porque claro, si la ANDE exporta a precio de mercado, como exporta la energía Caraíba, exporta a precio de mercado y le pagan un buen precio. De hecho, lo que nosotros calculamos, un precio inferior al precio que la ANDE exporta la energía Caraíba, que justamente se consiguió durante el gobierno de Fernando Lugo, se consigue a 150, 165 dólares el megawatt hora durante el gobierno de Fernando Lugo, y eso ya no bajó. Si bien bajó un poquitito, está siempre por encima de 100 dólares el megawatt hora. Bueno, pero con ese valor de 100 dólares el megawatt hora, tendríamos arriba de 3.000 millones de dólares de renta eléctrica. Pero no, el gobierno entonces no está interesado en tener una renta eléctrica mayor, sí en manotear lo que tiene a mano. Trata de manotear la compensación, trata de manotear los fondos previsionales, trata de manotear también por una vía de una alza de la tarifa. Y ojo que viene ese tema, la alza de la tarifa
de Itaipú. ¿Para qué? Para que la Patria Contratista y Santiago Peña manejen discrecionalmente esos fondos. Entonces, yo creo que, de luego, esto da para hablar bastante largo. Yo traté de resumir, Mercedes ya dio algunas ideas también. Pero, claro, pero es importante, ustedes como estudiantes que comiencen a manejar esto, podemos hacer charlas sobre este tema, tanto de criptominería como del ejercicio de la soberanía, algo que es fundamental, ¿no es cierto? Y una cosa más que yo quiero terminar con esto, porque había dicho Camila, y bueno, hay los estudiantes tienen la convicción que se puede, y eso es muy importante, porque alguna gente a veces se desanima y no, ¿y qué vamos a conseguir? Miren, se puede. Cuando ocurrió el acuerdo Abdo Benítez-Bolsonaro, que fue una barbaridad esa acta secreta, y conseguimos que se anule esa acta secreta. Pues eso también era la apropiación de nuestra soberanía hidroeléctrica para el clan Bolsonaro y compañía, ¿no es cierto?, que iban a quedarse con... Entonces, y se pudo revertir esa... bueno, ahí Mercedes ya pone un dicho de Mandela tan interesante. Por eso, ir con esa convicción que se puede, y hablemos de todos estos temas para darle justamente al gobierno, decirle, no, miren señor, hay alternativas. No es que no hay alternativas. Así que en esa lucha que ustedes tienen, establecer, me parece muy bien que sigan adelante. Mercedes. Así es, Ricardo. Bueno, acá tenemos la frase de Nelson Mandela que dice que la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Y este mensaje me parece así también muy poderoso, porque acá los jóvenes están demostrando que es súper importante luchar por nuestros derechos, y además creo que está muy instalado ya, y nadie va a negar la importancia de la educación terciaria para el avance y el desarrollo de un país. Bueno, yo quería pedirle de nuevo a nuestros invitados, nuestras invitadas, que nos den un mensaje. Le habíamos preguntado a la gente y muchísimos nos respondieron qué deberían los estudiantes, por un lado, qué mensaje les gustaría a ustedes que a través de los estudiantes se le transmita a Santiago Peña, y por otro lado le habíamos preguntado también de dónde sacar los fondos para educación, investigación y salud. Entonces, quizás Santiago Peña vea esta transmisión, ¿por qué no? Digan, me gustaría escucharles un poco, que nos digan qué ustedes le dirían a Santiago Peña sobre este derecho por el cual están peleando. ¿Qué debería hacer un presidente y un gobierno patriota que quiera realmente el bienestar y el desarrollo de su pueblo? Estas son las preguntas para nosotros. Vamos a leer las respuestas de los comentarios. Vamos a hacerle la pregunta a ustedes, si pueden responder. Bueno, yo quiero empezar, ¿verdad? Primero que nada, nosotros estamos dispuestos a trabajar con el gobierno, con las asociaciones, con todo el mundo, ¿verdad? El que quiera venir será, o sea, el que quiera participar de este proceso por nosotros, súper, ¿verdad? Lo que quiero decirle principalmente al gobierno es que nosotros no estamos pidiendo nada muy loco, ¿verdad? Nosotros estamos pidiendo que este gobierno realmente apueste por el pueblo, por la gente, ¿verdad? Que apueste por la educación, que apueste por la salud, que no apueste por devolver simplemente los favores o enriquecer a un sector principal, ¿verdad? Entonces, por ese lado yo les digo, nosotros vamos a hacer también la mejor ley, podemos poner los mejores mecanismos de control. Sin embargo, si se trabaja y se invierte en todos los esfuerzos de las instituciones del Estado en querer hundir este proyecto, ahí no vamos a llegar a nada. Entonces yo le animo al presidente, ¿verdad?, que quiera hablar con nosotros y trabajar con nosotros en el desarrollo de este país, ¿verdad? No en el desarrollo de una persona, ¿verdad? Entonces, eso principalmente. Y para la ciudadanía, yo les animo a que si tienen dudas, porque yo sé, se está instalando una idea, cada idea que se está instalando en los estudiantes, ¿verdad? Primero era, no, que nosotros no sabemos lo que decimos, que nosotros no sabemos lo que pedimos, después era que somos menos de 100, que somos ACANE, que como un estudiante se va a involucrar en políticas públicas, ¿verdad? Entonces yo le animo a esta gente, ¿verdad?, a que dialogue realmente con los estudiantes. Se van a dar cuenta que nosotros no estamos en contra del desarrollo de este país, ¿verdad? Nosotros queremos lo mejor para este país. Y esa es mi manera de responder a esto. Bien.
Muchas gracias, Camila. Ahora le escuchamos a Mayra, Ernesto, Joel también. Cómo intentar no dirigirme al Ejecutivo y a todo el plantel legislativo sin pensar palabrotas y sin pensar otras cosas, pero quiero dejar algo muy en claro, que la voz del estudiantado es la que se está escuchando, la voz del hastío social es lo que se está escuchando ahora mismo. Eh, Quiero volver a mencionar aquello que una vez dijo Santi, que vos tenés que tener nomás una pañoleta roja para poder acceder a algo y para tener beneficios y para poder intentar ser rico como ellos. Le digo que esto que nosotros estamos entablando como estudiantes, como movimiento social como tal, es justamente para poder llegar a más personas, para hacer que más personas se puedan adherirse a esta lucha, porque todo lo que estamos haciendo es político. Importante recalcar esto y dejar muy en claro, quiero aplicar una frase acá, para nosotros está terminantemente prohibido no hablar de política, porque es la política justamente la que nos asienta en el rol social en que nos encontramos hoy día, reconocernos como sujetos históricos dentro de esta lucha justamente, que no es solamente para de aquí a 15 días, para la siguiente audiencia de aquí a 60 días cuando se aplique la ley del FONAE, sino que esta lucha va para rato. Le insto al gobierno que pueda justamente pensar más en claro, con la cabeza fría, para estar diciendo, para dejar de decir cuestiones aberrantes como que somos Acané. No somos Acané, estamos estudiando, tenemos las herramientas correspondientes para poder llegar a la sociedad, y cuando esto estalle, decirle que vamos a estar en la calle resistiendo, luchando y combatiendo toda esta injusticia que se nos presenta, y que el gobierno es sumamente protagonista de esta miseria que está instalando a través de la precarización. Entonces, más que nada eso, seguir invitando a más compañeros y compañeras que puedan unirse a esta lucha social, porque esto no es solamente la Universidad Nacional de Asunción, es una lucha social a nivel país y a nivel latinoamericano como tal. Tenemos apoyos por parte de universidades del exterior, el apoyo que se está dando en las otras universidades como la UNI y la UNE es demasiado fundamental, así que no vamos a parar hasta que podamos conseguir tanto la garantía para todos los programas, tanto la universalización como para la educación, tanto así también el boleto universitario, el boleto secundario, que tanto le están negando a los compañeros y compañeras que siguen esperando una tarjeta para el medio pasaje hace más de 4 años, y instar a seguir movilizándonos, porque la calle, las aulas y las calles nos esperan para ese pensamiento crítico que se está formando, esa trinchera del pensamiento crítico que se gestó desde el primer momento en que empezamos a entablar las conversaciones sobre qué hacer ante las injusticias que se nos ponen al frente. Excelente. Bueno, si quieren también comentar Mayra y Ernesto, algo más que le dirían a Santiago Peña y qué harían ustedes si fueran Santiago Peña. Cortito nomás. O sea, el mensaje que queremos dar es que no se tiene que subestimar a los y las estudiantes, porque realmente nosotros estamos organizados y esto va a ir creciendo. Nosotros vamos a seguir organizados en pos de la conquista y defensa de los derechos, porque entendemos que conquistar un derecho con el gobierno que tenemos implica también defenderlo, porque en cualquier momento son recortados nuestros derechos, y que realmente la organización estudiantil y estar discutiendo no solamente política, sino también de economía, legislación, esa interdisciplinaridad es lo que nos permite ser críticos a la hora de defender y alzar nuestras voces, porque realmente no somos ninguna cané, como nos dijeron los del gobierno, sino que somos bastante inteligentes y vamos a seguir organizándonos. Bien. Excelente. Ernesto, si quieres hablar. Escuchamos. Yo no tengo más que agregar, lo que solamente resaltar lo que hicieron mis compañeros y mis compañeras. Simplemente me queda decir que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir luchando, y que si yo fuese el presidente iba a ceder a los reclamos estudiantiles. Creo que eso se dejó en claro. Entonces, creo que mis compañeros y compañeras ya dieron el mensaje contundente, y bueno, a organizarse, a seguir luchando, no vamos a parar, y esto ya es un punto en donde no hay vuelta atrás para nosotros, y creo que marcamos ya un hito en la historia de nuestro país para poder avanzar en la conquista de esos derechos que nos han negado históricamente también, y defender lo que hemos conquistado también como estudiantes.
Entonces, eso, y agradecerle por el espacio también, a Cami también por sumarse, y a mis compas que están batallando en el equipo de investigación todos los días para poder procesar una información densa que hoy se puede transmitir en un lenguaje eh, agradable para los oídos de todos y todas, y para la comprensión, para poder avanzar en esta lucha que estamos llevando, ¿verdad? Porque hay mucha complejidad, pero hay mucho en juego también, y seguimos acá resistiendo. Todo, no vamos a dejar en vano todo lo que hemos hecho hasta hoy, meses de lucha, tomas, eh, movilizaciones, no vamos a dejar en vano y vamos a seguir también. Y agradecerle a todos a toda la audiencia de este espacio, y que agradecerle por la solidaridad que siempre nos dan, que siguen también sosteniendo a la par que nosotros nuestras medidas con todos los aportes que dan, y agradecerle por todo también, y por los mensajes de aliento que estamos leyendo en cada mensaje que se está transmitiendo, ¿verdad? Agradecerles mucho también. Y seguimos acá en la lucha, y vamos para... Inge, ay, perdón, Exacto. Ernesto. Sí. Inge, vos sabes que estoy leyendo entre los comentarios que predictabas, ¿verdad? Veo que hay, o sea, justamente desde que empezó esto siempre dije, bueno, si hay pares míos, estudiantes acá, pueden comentar todo lo que les parezca, ¿verdad? Y vamos leyendo. Eh, Hay otras unidades académicas, ¿verdad?, que tienen conocimientos, o sea, nosotros estamos como juntando lo mejor de que tiene cada facultad, ¿verdad? Somos 14 hoy en el campus. También sería bueno hacer capaz este conversatorio con, con más unidad académica. Yo no creo que los estudiantes estén, incluso ahí hablaron de Politécnica y su carrera en Ingeniería Eléctrica. La energía. Eso, perdón, gente de Politécnica, ¿verdad? A lo que voy es, esto puede ser mucho más enriquecedor que solamente escucharme a mí y capaz a 3 compañeros que están ahí. Yo reconozco, yo no soy una persona soberbia, reconozco que hay muchos temas que otras personas podrían hablar mejor. Entonces estaría bueno organizar esto, no sé cómo, en qué instalación ni nada, pero organizar esto y con más voces estudiantiles que solo nosotros. Eso me parece algo, sería muy lindo, ¿verdad?, de escuchar. No sé qué piensa la gente que está leyendo. Bien, bien. Sí, sería genial. Y nosotros como Tarima Digital PI estamos a disposición también para ayudar con la transmisión o con lo que haga falta para escuchar más voces. Como Tarima, bueno, fuimos conversando con a lo mejor estudiantes con los cuales Sí. entramos en contacto, pero este espacio también está abierto, y también para hacer quizás un debate o una transmisión especial donde puedan participar todos. Se puede también retransmitir un Meet, por ejemplo, entonces ahí vamos a estar entre 100, qué sé yo, nosotros transmitiendo y ustedes hablando y haciendo ese intercambio. Yo quería, Ricardo, si te parece, ya ir un poco a las conclusiones, porque creo que la lucha continúa. Muchos sentimos los que somos más grandes que tenemos que, tipo, también salir con ustedes, apoyarles, así como hicieron los investigadores, como en mi caso que soy docente, salimos también muchos docentes, apoyarles en esta lucha, porque realmente ustedes nos están dando mucha esperanza de que realmente se puede continuar en la lucha a pesar de las dificultades que hay en todos los campos, ¿verdad? Porque para ustedes la cosa es mucho más cuesta arriba de lo que fue cuando nosotros éramos jóvenes, ¿verdad? Donde las distancias eran menores, ¿no es cierto? Era más fácil movilizarse. Entonces, eso por un lado, también siempre debatiendo, intercambiando y construyendo juntos esa sociedad nueva que queremos. Y también quería entonces agradecerle a toda la gente de Tarima Digital que nos estuvo enviando sus mensajes de apoyo a estos jóvenes que están en la lucha, y decirles que de mi parte siento que ustedes están en lo estratégico, están de acuerdo. Quizás algunos plantean un poco más ir por la derogación, otros por otra ley, algunos se apoyan más en los fondos de ITQ, otros dicen no, vamos nomás a ver cómo podemos hacer para que se recaude más en Fuente 10, y esas son cuestiones ya tácticas. Pero quiero insistir en eso. Veo que hay una enorme unidad del estudiantado universitario, inclusive secundario, en proteger la educación pública. Y eso me parece así súper clave, ¿verdad? Y que no se pierda ese norte más allá de las discusiones y los debates que pueda haber de cómo hacer eso, cómo llegar ahí, cómo garantizar la educación, ¿no es cierto? Y ahí poníamos algunas frases de pensadores que
justamente ponían ese énfasis en lo importante que es la educación para el desarrollo de los países y cómo también quieren educarnos de una forma tal que seamos sumisos. Entonces esa educación liberadora también es súper importante. Para no extenderme, entonces, alentarles que sigan en la lucha, que sigan construyendo los consensos a pesar de que pueda haber diferentes caminos para llegar al objetivo que es que la educación sea pública, sea de calidad, tenga investigación, tenga extensión, sea una educación liberadora. Ricardo, no sé si quieres decir unas palabras y después le damos ya para la ronda final a los jóvenes el mensaje que quieran dar al final. Claro, sí, Mercedes, yo justamente le quería pedir que hagan una reflexión final y sobre todo quizás la cuestión, ¿cómo van a seguir la lucha? O sea, ¿cómo ustedes ven de que debería seguir la lucha? O sea, ¿en dónde pondrían el énfasis, esto que decía Mercedes, en la cuestión estratégica? O sea, quizás el gran objetivo estratégico es valorizar la educación pública, una educación pública gratuita y de calidad, por ejemplo. Bueno, ¿de qué fondo va a venir? Si va a venir de ITEPU, va a venir de Fuente 10, hay que conseguir una reforma tributaria que los que más tienen más paguen, que todas esas son cosas que inclusive pueden ser hasta complementarias, ¿no es cierto? Pero lo estratégico, lo fundamental es de que la educación pública debe ser potenciada. Entonces yo le preguntaría eso, si ustedes ven que dentro del estudiantado hay esa particularmente en la UNA, ¿no? Hay ustedes como estudiantes ven ahí esa visión estratégica de que se valore cada vez más la educación pública y particularmente la educación pública universitaria, la investigación inclusive, y bueno, ¿cómo se puede conseguir eso? O sea, ¿cómo ustedes van a continuar la lucha? ¿Qué perspectiva tiene? Está por un lado la mesa de diálogo, hay proyectos de ley a lo mejor que se están analizando, pero quizás un plan de lucha que probablemente han de tener también, o sea, pero ¿cuál es el escenario que ustedes plantean? O sea, y cómo se va a definir. O sea, de alguna manera, yo le ponía el ejemplo del acta secreta, que fue una definición relativamente rápida, ustedes se acuerdan, eso fue en el 2019, cuando hubo una indignación ciudadana, cuando la gente en la calle y consiguió frenar eso. Por ahí se trataba de frenar ese, y finalmente hasta tanto Bolsonaro como Aldo Benítez rompieron esa acta secreta, anularon porque si no le iba a costar inclusive la cabeza a Aldo Benítez, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero eso no digo que tenga que repetirse, pero digamos, ¿cuál es el escenario que ustedes ven en la definición de la lucha de ustedes? ¿Y cómo va a continuar la lucha? La lucha continúa. ¿Cómo va a continuar? ¿Cómo ustedes querrían que continúe la lucha? ¿Qué están pensando en eso? Esa sería un poco más pregunta que reflexión final, ¿no? Pero sí, que todos ustedes, perdón, Mercedes, que hagan un poco como una reflexión final acá los estudiantes que nos acompañan. Sí. Te damos la palabra. Bueno, primeramente las tomas de las facultades y los paros han demostrado la capacidad de organización y de reacción del movimiento estudiantil ante los desafíos y la postura autoritaria de este gobierno y la ausencia de confianza y las malas jugadas que han hecho las representaciones estudiantiles en su momento dándole legitimidad a la ley HC. Entonces las tomas fueron una medida de fuerza que demostró nuestra capacidad de organización y de cohesión y que hizo tambalear la institucionalidad de la UNA como también hizo tambalear al gobierno. Entonces, las medidas de fuerza, algunas tomas van a seguir manteniéndose, la toma del rectorado también, hasta que se pueda tener garantías de que nadie de nuestros compañeros y compañeras van a teniendo en cuenta el contexto también represivo que estamos teniendo. Ahí no se escucha. Y bajó el sonido, Ernesto. Vamos a ver si recuperamos el sonido con él. Hola. ¿Me Ahora escuchan sí. ahora? Sí, Ahora sí. adelante. Ahí ya salió. Ahí se fue. Sí, quizá un problema de señal, ¿no es cierto? Sí, o alguien le estaba llamando por el teléfono o se quedó sin batería, puede ser también.
Bueno, esperemos que pueda También. retomar pronto entonces Bueno. Ernesto y ya, bueno, le dejamos a Camila también que dé el mensaje a Ricardo. Adelante, Camila. Bueno, con respecto a cómo continuamos la lucha, bueno, hay que tener en cuenta eso que dije anteriormente, ¿verdad? Los estudiantes de repente somos muy dinámicos, hacemos un plan, después hacemos otro plan sobre el plan de FN, una jugada. Vamos a seguir con estas cosas, ¿verdad? Vamos a seguir movilizados, vamos a seguir sacando algunos carteles creativos, vamos a seguir en las calles y de ninguna manera la mesa de diálogo para nosotros ya hace que, sí, ya está solucionado, van a hablar con nosotros, porque la realidad es que nosotros no confiamos en el gobierno. Con respecto a las decisiones particulares de toma y paro, creo que se van a ir dando en las unidades académicas. Nosotros estamos siendo un poco pacientes con el gobierno en el sentido de que, vinieron, nos impusieron una ley, nos dijeron sí o sí se va a hacer, planteen una solución, la solución que se le planteó, decidieron cambiar otra vez. Estamos siendo muy pacientes, ¿verdad? Y sin embargo, esta paciencia tiene también un límite y no se descarta que más adelante se vuelvan a hacer estas medidas de fuerza. Ya cada uno lo va a hablar en su unidad académica, para tomar estas decisiones, pero todos tenemos en claro el objetivo de que esto no va a parar, ¿verdad? Esto no va a parar y no va a parar hasta que realmente escuchar pues no es lo mismo, porque nosotros nos vamos y repetimos lo mismo y ellos nos repiten lo mismo y estamos ahí estancados, ¿verdad? Hasta que veamos acciones concretas de que este gobierno quiere trabajar con los estudiantes, nosotros vamos a seguir movilizados. Entonces, con eso creo que responde un poco capaz tu pregunta. Las acciones concretas lo va a ver cada unidad académica por su parte y después vamos a buscar acciones que engloben a toda la Universidad Nacional de Asunción como a las demás universidades, y si se quieren seguir sumando las organizaciones de estos sectores que también su financiación está en juego, bueno, quedaron desfinanciados, es la realidad, para decirles las cosas como son. Seguimos recibiendo ayuda, ¿verdad? Seguimos recibiendo ayuda de ideas, de formas, y seguimos trabajando, seguimos capacitándonos para poder refutar cada ataque que nos tiran desde el Poder Ejecutivo. Más que nada, también creo que necesitamos un pedido de disculpas. Yo coincido en eso. Yo coincido en que este gobierno se tiene que disculpar con los estudiantes porque quedó firmemente demostrado que ellos nos ningunean, que nos insultan, ¿verdad? Y particularmente ocurrió un caso en ingeniería donde alguien, ¿verdad?, nos dijo Akane. Después vimos que su hija no pudo ingresar a ingeniería y tiene un salario que demuestra el nepotismo que ocasiona esta pelea, ¿verdad? Entonces, nada, seguimos firmes. Bien. Muchas gracias, Camila. Y retomamos ahí con Ernesto. Ernesto, se perdió la señal, así que te escuchamos ahora. Sí, que ven que las medidas de fuerza fueron lo que lograron evidenciar a este gobierno las tomas, y los paros evidenciaron a este gobierno a la par de las movilizaciones nacionales. El día en que nos movilizamos 20.000 estudiantes en las calles, hemos marcado un antes y un después, en donde nuestro movimiento estudiantil pasa a transitarse, a convertirse en un movimiento popular, en donde se sumaron a través de nosotros la fuerza de toda una sociedad. Entonces, es momento, consideramos también, de que cada unidad académica, como mencionó la compañera Cami, pueda ir lidiando también con la sostenibilidad de las tomas o no, pero lo estratégico que vamos a llevar a cabo a partir de ahora, que es el consenso que se mantiene, es llevar la lucha a las calles. Llevar la lucha de las calles, generar más presión de alguna u otra manera, desafiando el ingenio de nuestros compañeros y compañeras, para seguir presionando a este gobierno y no parar, porque también es muy importante que se expresa en la esencia de nuestras movilizaciones una crítica al modelo de educación que tenemos en nuestro país y la necesidad de discutir un modelo que sea liberador, que sea un modelo en donde pueda generar las condiciones
que pueda ser sujeto toda la sociedad paraguaya y más los vulnerados históricamente. Entonces, nosotros vamos a seguir avanzando en las calles, vamos a seguir presionando, porque hasta ahora no tenemos ninguna garantía real por parte del gobierno. Todavía esta lucha no está ganada, seguimos adelante, pero sí hemos conquistado muchas cosas gracias a nuestra lucha y nuestros esfuerzos. Entonces, eso es el siguiente, lo que nos espera a partir de ahora, llevar este escenario también a las luchas de calle, ¿verdad? Tenemos el 1 de mayo también, donde tenemos ya conversaciones, se dieron conversaciones con compañeros y compañeras de obreros, campesinos, que se demostró también, y ojalá podamos seguir articulando y poder desafiarnos también a hacer tambalear a este gobierno desde la expresión concreta de lucha en las calles también. El día de la mesa de diálogo demostramos otra vez nuestra capacidad de movilización y nuestra capacidad de presión, en donde le hicimos temblar las voces a estos representantes del Ejecutivo que dudaron varias veces en dilatar la conversación franca. Entonces, estamos por ahí, estamos trabajando por ahí. Entonces, también invitarles a que se vayan sumando también a nuestras movilizaciones, nuestras acciones de protesta, y también a seguir colaborando con las medidas de fuerza que están realizando nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional. Actualmente son casi más de 5 facultades que se mantienen, más lo que sería el perímetro del rectorado y el rectorado, y continúan los paros y las movilizaciones a nivel nacional. Todos los días hay algo que está sucediendo en el país que expresa nuestra lucha. Entonces, esa es un poco la situación y el panorama también. Hay que frenar de alguna u otra manera esta avanzada que está teniendo este gobierno autoritario, y también las medidas que van llevando en contra de nosotros. Creo que también mucho se expresa. Ay, se fue Ernesto. Ahí otra vez. Sí, se fue otra vez. Ernesto. Bueno, ellos están desde el campus de la UNA, están en la asamblea estudiantil. Y eso es. Ahí retoma. Volvió. Gracias, Ernesto. No sé si terminaste, porque la última partecita no te escuchamos, los últimos 30 segundos. Creo que terminó ya de hablar, ya está, dice. Bueno, genial. Bueno, realmente tenemos que agradecerle muchísimo a los estudiantes por darnos su tiempo. Se nota que están un poco cansados ya de varios días de toma. Agradecer también los 13.700 me gusta en TikTok. Toda la gente que nos está escribiendo sus comentarios ahí. Ricardo, Mercedes. Sí. Vamos a escuchar a Mayra y a Joel también, ¿no? A Joel, sí, Joel. claro que sí. Solamente mientras ellos se preparaban, nomás estaba haciendo ese comentario, porque a la vez la gente se enoja porque no leemos los comentarios, y bueno, por lo menos agradecerles sus comentarios, sus compartidos y sus me gusta. Adelante, Mayra, te escuchamos, y después a Joel. Bueno, y lo que nos queda a partir de ahora es seguir organizándonos, crear nuestra hoja de ruta para la lucha, porque así como mencionó Ernesto, lo que nos queda ahora es trasladar a las calles, como las calles sean la máxima expresión de la lucha ahora mismo, continuar con las clases en la medida que se pueda, aquellas facultades que van a levantar la toma, pero en lo interno seguir organizándonos, profundizar el debate y seguir informándonos por sobre todo, porque algo que permitió mucho avanzar es tener ese acceso a la información y discusión que estaba centralizado solamente para la gente del gobierno, digámoslo de alguna forma. Entonces, el único camino que nos queda es la organización estudiantil y seguir articulando con los demás sectores de la sociedad que también fueron afectados con la promulgación de la ley HC. Y ya no sé si queda algo por mencionar, ya que los compas, tanto Cami como Ernesto y Mayra, dijeron muchas cosas, y seguir insistiendo en salir a las calles, a los barrios, a los hospitales, a todos los institutos que se vulnerables y no vulnerables de igual manera, para que para seguir reforzando este movimiento social de la organización estudiantil como tal. Más que nada eso, y seguir insistiendo en que la comunicación pueda llegar a todos lados, no solamente de una forma esquemática y técnica, sino que una verdadera comunicación cristiana, como decimos,
para que el discurso pueda llegar a cada punto del país y que la organización estudiantil, la organización social nunca va a parar. Y eso es algo claro que tenemos nosotros justamente como estudiantes y para nada más. Para adelante, compas, y que la lucha sigue y que no termine. Bien, bien, bien. Hay algo que me gustaría también decirle a la ciudadanía que está escuchándonos, ¿verdad? Si hay alguien que no es parte de, como estudiante, así ya no forma parte o lo que sea, o no tiene un pariente, realmente nosotros somos personas que entendemos, no les vamos a atacar, pueden acercarse, pueden venir a pelear con nosotros. O sea, la invitación está abierta para la sociedad en general porque nosotros pues no peleamos solo por nosotros, ¿verdad? Como personas particulares. Entonces, si alguien quiere unirse a esto, que no tenga miedo que venga. O sea, si hay llamado, no le vamos a hacer nada, ¿verdad? Entonces, eso, invitarle a la sociedad. Les juro que de repente somos simpáticos y todo, ¿verdad? Entonces, capaz se diviertan un ratito. Bien, 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 bien. Muy bien. Realmente, es una fiesta, ¿verdad? Las movilizaciones en conquista de los derechos son una fiesta y sabemos ya que es la única forma de conquistar los derechos. Bueno, creo que tenemos que darle fin a nuestra transmisión ahora sí, agradeciéndole especialmente a Camila, Ernesto, Mayra y Joel por haberse conectado, estudiantes de la FIUNA y de la FAXO de la Universidad Nacional de Asunción. Y ojalá que, como dice Camila, podamos hacer ese encuentro grande también, donde con mucho gusto como Tarima Digital PI estamos a disposición para ayudar con la transmisión. Y también agradecerle a toda la gente que nos escribió, 14.400 me gusta ya en TikTok, muchísimos comentarios y ya no nos da el tiempo para leer. También agradecerle a la gente que estuvo escribiendo sus mensajes desde Facebook, desde TikTok, desde Twitter, desde YouTube. Y bueno, la lucha continúa, Ricardo. Si te parece, me gustaría poner para terminar un video que es una traducción de un poema de Bertolt Brecht al guaraní, que creo que simboliza mucho este momento que estamos viviendo. Entonces vamos a... Pero tratamos siempre también de poner por esas frases. Del alemán al guaraní. Del alemán al guaraní, así es. Bien, bien. A ver si Gran sale ahí. pensador alemán, sí. Bertolt Brecht. Haendo y cuase y que hoy de la política en Baebete, a menos ve de lo político. Vea a él en el analfabeto político. Haendo ni él, haendo participáis, haendo y cuay ni bae baje tu paje viu, bae pa y ya oshalaipa, bae cuando después ve más y poja de punan, bae pa y copunandi, haendo y cuay bae, haendo y cuay que a causa de su analfabetismo político, oye multiplica a la prostituta de la calle. Oye, multiplicar a los niños de la calle. Haendo y cuál era para mi político va a durar que ocupar cargo y cuita y puta ya se me está mía. ¿Entendés? Andale, porque este tiene analfabeto político la problema. Vean. Bueno, ahí teníamos entonces ese gran poema de Bertolt Brecht, donde dice que no hay peor analfabeto que el analfabeto político, que piensa que el precio del pan no tiene nada que ver con el gobierno, que su educación no tiene nada que ver con el gobierno, ni las decisiones políticas que toma, y dice, yo no soy político, y entonces no me importan esas cosas. Realmente una traducción muy, muy linda de este poema. Y creo que con eso nos despedimos, pidiéndole a estos jóvenes que nunca dejen la lucha, que nunca dejen de educar también, porque ellos al mismo tiempo que están estudiando también están educándonos a nosotros como sociedad en que sí podemos exigir nuestros derechos y que sí podemos avanzar hacia una sociedad mejor en Paraguay, que Paraguay sí es un país viable, que con sus riquezas naturales no tiene que haber nadie ni que pase hambre. Realmente el hambre cero tiene que ser una realidad para todos, todas, no ese programa mentiroso que quiere llevar a cabo el gobierno, así como la educación, la salud y todo lo que necesitamos para avanzar como sociedad. Nos volvemos a encontrar, Ricardo, entonces el próximo domingo a las 19 horas. Esperamos también la convocatoria a los jóvenes si quieren que le ayudemos a cubrir alguna transmisión y estaremos ahí si hay nuevas movilizaciones. Por Tarima Digital PI pueden ver toda la movilización desde el comienzo hasta el final, que fue la del martes pasado, y siempre estaremos ahí, entonces acompañando las luchas en las calles también. Nos vemos el próximo domingo.
Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias, gracias. Gracias, Mercedes, gracias, Muchas Ricardo, gracias, Cami, gracias por todo. Fuerza, fuerza. Gracias por todos, acompañarnos en todas. la transmisión y por su tiempo, jóvenes. Mucha fuerza.